Buen día. El día de hoy vamos a comenzar a ver la antiderivación, o también conocidas como las integrales. Como ustedes saben, en matemáticas siempre todas las operaciones tienen una operación contraria, como por ejemplo, lo contrario de multiplicar, dividir, lo contrario de sumar, restar, lo contrario de una potencia entera, una raíz. Bueno, ya ustedes vieron la derivación, que es una operación matemática de nivel superior. Pero al ser una operación matemática, tiene una operación contraria. ¿Cuál es su operación contraria? Pues una antiderivada, o mejor conocida como una integral. Cuando ustedes vieron las derivadas, ustedes no podían comprobar sus resultados porque no tenían la operación contraria, ¿sí? O sea, solamente tenían que confiar en el proceso de derivación, que habían aplicado bien sus reglas, su método y que la derivada estaba correcta. Bueno, conociendo la antiderivada o conociendo las reglas o métodos de integración, ustedes van a poder comprobar sus derivadas, o viceversa. Para comprobar si una integral es correcta, pues solamente deriva, ¿sí? Ahora sí van a poder comprobar sus resultados, porque ya saben derivar. Bueno, lo primero que tienen que conocer es que existen dos tipos de integrales. Unas son las integrales indefinidas y otras las integrales definidas, ¿sí? Bueno, las integrales indefinidas, la forma de representarlas, se necesitan tres elementos. Primero, el signo de integración, que es como una S alargada. Después, f de x, es decir, lo que vamos a integrar. Y por último, el diferencial de la variable, de x, es decir, estamos integrando con respecto a la variable independiente x. Aquí siempre nos van a indicar con respecto a qué variable vamos a integrar. Entonces, miren, son tres elementos: signo de integración, lo que estamos integrando y el diferencial de la variable. Cuando integramos cualquier función f de x, esta función pues se transforma en otra función, ¿sí? Estamos integrando. ¿Por qué es una integral indefinida? Porque ya que resolvimos, ya sea con reglas básicas o con cualquier método de integración, nos da la integral más la constante de integración, ¿sí? Esta C mayúscula se llama constante de integración. Y la constante de integración hace que la integral sea una integral indefinida, ya que el resultado de la integral realmente es una familia de funciones debido a la constante de integración. ¿Cómo se resuelven las integrales indefinidas? Para poder resolver una integral indefinida se pueden resolver con reglas básicas, con el método de sustitución, con el método de integración por partes, o aplicando técnicas algebraicas. Existen más métodos, pero estos cuatro, miren, aquí me equivoqué, sustitución. Existen más métodos para resolver las integrales indefinidas, pero estos cuatro son los más comunes y son los que vamos a ver: reglas básicas, método de sustitución, método de integración por partes y técnicas algebraicas. Ahora, ¿qué es una integral definida? Una integral definida se basa en el teorema fundamental de cálculo.
¿Cuál es el teorema fundamental de cálculo? Pues el siguiente. La integral desde A a B de f de x de dx. ¿Se fijan? Requiere los mismos tres elementos. Signo de integración, lo que estamos integrando, y el diferencial de la variable. Aquí la diferencia es que tenemos un intervalo a, b. Y al resolver esta integral se resuelve con los mismos métodos de las integrales indefinidas, con regla básica, sustitución, integración por partes o técnicas algebraicas. U otro. Ya que resolvimos la integral, el teorema fundamental de cálculo nos dice que la integral va a ser f de b menos f de a. Este es el teorema fundamental de cálculo que nos da una integral definida. Si observan, aquí vamos a llegar a un valor constante, a un resultado, a un valor puntual. Por eso se llaman integrales definidas, porque ya estamos llegando a un resultado, mientras que en las integrales indefinidas llegamos a una familia de funciones debido a la constante de integración. ¿Cómo se resuelven las integrales indefinidas? Pues con estos mismos cuatro métodos u otros métodos, pero nosotros vamos a ver estos cuatro métodos. Ya que tengamos la integral, ya no se pone la constante de integración y simplemente aplicamos el teorema fundamental de cálculo. ¿Sí? Bueno, corte. Bueno, comenzamos. Vamos a comenzar con las reglas básicas de integración. La primera regla se llama la integral La regla 1 es la integral de una constante. Recuerden que debemos de tener tres elementos para formar una integral. Signo de integración, lo que estamos integrando, y el diferencial de la variable. En este caso, una constante la voy a señalar con la letra A para no confundirnos con la C de la constante de integración. Entonces, la integral de toda constante de dx equivale a la misma constante por la variable más la constante de integración. Vamos a realizar ejemplos. Bueno, este es el primer ejemplo. La integral de 4 de x. Si se fijan, tenemos los tres elementos. Signo de integración, lo que estamos integrando, y el diferencial de la variable. En este caso la variable es x. ¿Qué estamos integrando? Estamos integrando el 4. Entonces debemos de identificar si el 4 es una constante o una función. Como no hay ninguna variable, pues el 4 se considera una constante. Entonces el 4 es una constante A. Si se fijan, pues es la regla 1. La integral de toda constante A equivale a A por la variable más la constante de integración. Entonces el resultado es la misma constante, que en este caso es 4, por la variable más la constante de integración. Entonces la integral de 4 es 4x más la constante de integración. Ahora, como les comenté, ya que han integrado, pues podemos comprobar si este resultado es correcto. Vamos a comprobar. ¿Cómo vamos a comprobar? Derivando el resultado. Entonces vamos a derivar 4x más c. Aplican las mismas reglas de derivación. ¿Qué operación domina? Una suma. Entonces aplicamos la regla de derivadas de suma-resta. Como son dos términos, se separan. Vamos a derivar cada uno de los términos. Recordemos que la derivada de toda constante es 0.
Vamos a derivar 4x, aquí tenemos una constante por una función, aplicamos la regla de derivación de constante por función que nos dice que toda constante se saca y solamente se deriva la función. Entonces va a ser 4 por, ¿cuál es la derivada de x? La derivada de x es 1, 4 por 1, 4. ¿Es lo que teníamos originalmente? Sí, es correcto. Bueno, ejemplo 2. Este es el ejemplo 2 de la regla 1. La integral de un medio de pi al cuadrado de dx. Se fijan, tenemos signo de integración, lo que estamos integrando y el diferencial de la variable. La variable es x. Observamos aquí, no hay ninguna x, por lo tanto todo esto se considera una constante. Un medio es un número, una constante. Pi es un símbolo que tiene un valor constante, pues es una constante. Elevado al cuadrado genera un número, por un medio genera un número, es decir, genera una constante. Entonces tenemos que aplicar la regla 1, que nos dice que es la integral de un medio de pi al cuadrado de x. La integral de toda constante es la misma constante, un medio de pi, por la variable más la constante de integración. ¿Sí? Esa es la respuesta. Esa es la integral. Podemos comprobar, porque ustedes ya saben derivar. ¿Cómo? Pues derivando. Vamos a derivar un medio de pi al cuadrado de x más c. Como es una suma es una derivada donde la operación que domina es una suma, pues aplicamos la regla de suma-resta de derivadas, que nos dice que hay que separar y nos van a quedar dos derivadas. La derivada de toda constante sabemos que es 0 y vamos a derivar nos quedó esta derivada solamente, la derivada de un medio de pi cuadrada de x. Observamos que operación domina una multiplicación donde un medio de pi al cuadrado es una constante y pi al cuadrado y x, perdón, es una función. Entonces aplicamos la derivada de constante por función. Sacamos la regla de derivación de constante por función, nos dice que saquemos la constante y solamente se deriva la función. Entonces nos queda un medio de pi al cuadrado por, ¿cuál es la derivada de x? Pues 1 por un medio de pi cuadrada, un medio de pi al cuadrado. ¿Sí? Entonces la integral es correcta. Bueno, vamos a continuar con la regla 2. La regla 2 es la integral de la potencia. Recuerden que les dije que una integral es todo lo contrario que una derivada. Recuerden que en las derivadas la potencia pasaba multiplicando, aquí se pasa dividiendo. A la potencia le restaban 1, pues aquí en las integrales le suman 1, o sea, todo lo contrario. Entonces la integral de x elevada a cualquier potencia n por el diferencial de dx es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Vamos a realizar unos ejemplos. Este es el primer ejemplo. La integral de x cúbica de dx. Observen que tenemos los tres elementos para que la integral esté completa. Signo de integración, lo que estamos integrando, y el diferencial de la variable. Estamos integrando x cúbica. X cúbica es una función debido a que tenemos a x, que es la variable independiente. Muy bien. Ahora debemos de hacernos una pregunta. ¿Cuál es la operación que domina? La operación que domina, pues es una potencia, ¿no? X elevado a una potencia. A esta potencia, que en este caso es 3, x a la n. ¿Se fijan? Es la regla 2, x a la n. Entonces vamos a aplicar la regla 2, donde n tiene el valor de 3. Simplemente seguir la regla 2. ¿Qué dice la regla 2? X se queda igual.
A la potencia n le sumamos 1 entre potencia más 1, ¿sí? Todavía no vamos a agregar la constante de integración. Primero hay que simplificar esto. Entonces, 3 más 1, 4. 3 más 1, 4. La integral de x cúbica es x cuarta sobre 4. Ya terminamos de integrar, es correcto, mas sin embargo hay que pulirlo algebraicamente, es decir, sacar el coeficiente y dejar a la función. Nos quedó x cuarta sobre 4. Esta expresión es una expresión simplificada que surge de dos factores, de una constante por una variable, por una función. ¿Cuál es la constante? Pues un cuarto, porque recuerden que las constantes son números. Cualquier número del conjunto de números reales, así los números son enteros o fraccionarios, como en este caso es una fracción. ¿Y cuál es la variable? Pues x cuarta, porque miren, 1 por x cuarta, 4 por el 1 que está aquí que no se escribe, pues 4. Entonces, x cuarta sobre 4 equivale a un cuarto por x cuarta. Se acostumbra a hacerlo así, coeficiente, variable. Y ya que terminamos, más la constante de integración. Entonces, la integral de x cúbica es un cuarto de x cuarta más la constante de integración. Ahora vamos a comprobar si es correcto. ¿Cómo comprobamos? Pues derivando el resultado de la integral, la derivada de un cuarto de x cuarta más la constante de integración. Es una suma, entonces aplicamos las reglas de derivación que nos dice que separemos cada uno de los términos. Entonces sabemos que la derivada de toda constante es 0. Nos queda esta derivada, la derivada de un cuarto de x cuarta, es una constante por una función, aplicamos la regla de derivación que nos dice que sacamos la constante y solamente se deriva la función. Nos queda otra derivada, tenemos que aplicar otra regla de derivación, observamos que aquí es la potencia, entonces aplicamos esa regla de derivación que nos dice que la potencia pasa multiplicando, x se queda igual y a la potencia le restamos 1. Ahora multiplicamos, esto es una fracción, esto es un entero. ¿Cómo los enteros se hacen fracción? Pues agregándoles un 1 de denominador. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Pues es la operación de fracciones más simple, ¿no? Numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces 1 por 4x, 4x, 4 menos 1, 3, 4 por 1, 4. Y aquí podemos simplificar, ya que 4 entre 4, 1 por x cúbica, x cúbica. ¿Es la función original? Sí. Entonces esta integral es correcta. Vamos a resolver otro ejemplo. ¿Sí? Si se fijan, hasta ahorita las reglas básicas de integración son simples, ¿no? Pero en ocasiones no podemos aplicar la regla básica de integración porque no hay regla. Entonces tenemos que aplicar el álgebra. Alguna técnica o regla algebraica para poder simplificar la expresión y poder aplicar alguna regla de integración, como es este ejemplo. Si se fijan, tenemos los tres elementos: signo de integración, lo que estamos integrando y el diferencial de la variable. Ok, lo que estamos integrando es esta expresión, 1 sobre la raíz de x. ¿Cuál es la operación que domina? Una división. Llevamos dos reglas. ¿Alguna es de división? No. Y además es una división y en esa división tenemos una raíz cuadrada. No tenemos reglas básicas de integración todavía, entonces tenemos que aplicar el álgebra con las leyes de los exponentes. Leyes de los exponentes. Y vamos a aplicar dos reglas. Hay una regla que nos dice que toda raíz se convierte a potencia fracción, como la potencia de la base numerador y el radical denominador. Y hay otra ley de los exponentes que nos dice que toda división, siempre y cuando el denominador sea la variable, sube multiplicando 1 por a, pero la potencia sube negativa.
Entonces, estas dos leyes de los exponentes son las que tenemos que aplicar aquí. Es decir, primero debemos de darle una simplificación algebraica a esta expresión para después poder integrar. Entonces, no está escrito, pero x, ¿qué potencia tiene? Pues la primera, que es 1. Esta es una raíz cuadrada, que es la primera raíz que existe. Por lo tanto, ¿qué radical va aquí? Pues un 2. Entonces, toda raíz, ¿a qué se convierte? A una potencia fracción. Entonces, vamos a aplicar esta ley de los exponentes, que nos queda x a la 1/2. Ya esta raíz la convertimos a potencia fracción, ya aplicamos una ley de los exponentes, pero sigue siendo división. Miren, sigue siendo división. Debemos de descomponer esa división. ¿Cómo? Pues aplicando esta ley de los exponentes. ¿Qué nos dice? 1 por x, x. ¿Y la potencia sube? Negativa. Entonces, se fijan, ya encontramos una función equivalente a 1 sobre raíz de x, que es x a la menos 1/2. Y esto es lo que vamos a integrar. X a la menos 1/2 de dx. Esto equivale a esto. Pero ya, ¿cuál es la operación que domina? Una potencia, ¿sí? Todo esto es una potencia n. Entonces, x elevado a una potencia n, en este momento podemos aplicar ya la regla 2. Bueno, vamos a aplicar la regla 2. ¿Qué dice la regla 2? Que x queda igual a la potencia, le sumamos 1 entre la potencia n más 1. Entonces, menos 1/2 más un entero, pues 1/2, ya que un entero, ¿cuántos medios tiene? 2, menos 1 más 2, 1/2. Entonces, menos 1/2 más un entero, 1/2. ¿Sí? Nos quedó esta expresión. Ya terminamos de integrar, más sin embargo no podemos dejar la respuesta así, ya que son 3 renglones. Miren, 1, 2, 3, no podemos dejarlo así. Esta expresión x es el numerador y 1/2 es el denominador. Observamos que el denominador es una fracción completa, numerador, denominador, y que el numerador es un entero. ¿Cómo los enteros se hacen fracciones? Pues se hacen fracciones agregándoles un 1 de denominador, y en este momento podemos aplicar la ley de la tortilla, que es extremos por extremos y centros por centros. 2 por x a la 1/2, 2x a la 1/2. 1 por 1, 1, y 2 entre 1, pues 2x a la 1/2. ¿Sí? Ya terminamos de integrar, pero ¿qué observamos? Que la potencia es fracción. Entonces debemos de deshacer una ley de los exponentes que hicimos al principio, que toda potencia fracción, ¿a qué se regresa? Pues a raíz. Entonces va a quedar 2, raíz ¿qué? Raíz cuadrada, no se escribe, por x a la 1, no se escribe. Como ya terminamos de integrar, ya pulimos algebraicamente el resultado, en este momento ya podemos agregar la constante de integración. Ya que si a una integral indefinida no le agregas la constante de integración, está equivocada. O sea, la respuesta de 1 sobre raíz de x de dx no es 2 raíz de x, es 2 raíz de x más la constante de integración, ya que es una familia de funciones. ¿Sí? Es importante que en los resultados de integrales, si nos quedan potencias fracción, las regresemos a raíz. Si nos quedan potencias negativas, las expresemos positivas. Equivale a lo mismo, pero es lo que se acostumbra. No se acostumbra a dejar potencia fracción ni potencias negativas, sino regresarlas a raíz y regresar a potencias positivas. Muy bien, vamos a comprobar si este resultado es correcto. ¿Cómo vamos a comprobar? Pues derivando. ¿Qué vamos a derivar? El resultado. La derivada de 2 raíz de x más la constante de integración. Suma, entonces nos manda a la regla de suma de derivadas, que nos dice que es la derivada del primer término más la derivada del segundo término. La derivada de toda constante sabemos que es 0 y nos queda esta derivada. La derivada de 2 raíz de x, igual tenemos que aplicar de leyes de los exponentes, ya que toda raíz se convierte a potencia. En este caso tenemos
un 1 de potencia para x, numerador es una raíz cuadrada, que hay un 2, denominador. Esto equivale a esto. Pero es más simple derivarlo así. Entonces nos queda una constante por una función, aplicamos la regla de derivación que nos dice que hay que sacar la constante y derivar únicamente la función. Entonces aquí es x elevado a una potencia, aplicamos la regla de derivación de potencia, la potencia pasa multiplicando, x se queda igual y a la potencia le restamos 1. Entonces nos queda 2 por 1/2 por x, 1/2 menos un entero, menos 1/2, fracción entero, ¿qué le falta al entero? Pues un 1 para poderlos multiplicar. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Numerador por numerador y denominador por denominador. 2 por 1, 2, 1 por 2, 2, todo eso que multiplica a x a la menos 1/2. 2 entre 2, 1 por x a la menos 1/2, x a la menos 1/2. ¿Se fijan? Ya terminamos, pero ¿cómo quedó la potencia? Negativa y fracción, o sea, negativa y fracción. Primero hay que hacer esa potencia positiva con las leyes de los exponentes. ¿Cómo la hacemos positiva? Bajándola, ya se hizo positiva. ¿Qué queda arriba? Pues el coeficiente que no está escrito, pero que sabemos que es 1. Entonces en el numerador nos quedó un 1. Ya la potencia es fracción, ya es positiva, pero es fracción. Entonces potencias fracciones se regresan a raíces. Entonces 1 sobre raíz de x. ¿Es lo mismo que teníamos originalmente? Sí. Entonces nuestra integral es correcta. Bueno, vamos a continuar con la regla 3. La regla 3 es la integral de una constante por una función. Entonces la integral de toda constante a que multiplica una función f de x equivale a sacar a la constante y solamente integrar a la función. Y ya dependerá pues de qué función tengan, pues la regla que aplicarán. Vamos a resolver el primer ejemplo. La integral de 5 x cuarta de dx. Ese es el primer ejemplo. La integral de 5x cuarta de dx. Estamos integrando 5x cuarta. 5x cuarta. Ya ves que tenemos signo de integración, lo que estamos integrando y el diferencial de la variable. Entonces lo que estamos integrando es 5x cuarta. Aquí, ¿cuál es la operación que domina? Domina una multiplicación. Recuerden que la operación que domina es la que se hace hasta el final. Miren, x se eleva a la potencia 4, da un resultado. Ese resultado se multiplica por 5. Entonces lo que realizamos hasta el final es la multiplicación. Entonces 5 que multiplica a x cuarta. 5 es una constante ya que es un número y x cuarta es una función ya que tenemos a la variable. Entonces es la integral de una constante a por una función f de x por el diferencial de la variable. ¿A qué regla se parece? Pues a la regla 3. Vamos a aplicar la regla 3 que nos dice sacamos la constante y solamente se va a integrar la función. Ya aplicamos la regla 3 y ¿qué nos quedó? Otra integral. Y así es, fíjense, apenas llevamos 3 reglas de integración. Conforme vamos aumentando en operaciones, nos pide que apliquemos más reglas de integración. Entonces ya aplicamos la regla 3, nos deja otra integral y volvemos a comenzar. Lo que estamos integrando es x cuarta. ¿Qué operación domina? Pues la potencia. X elevado a la potencia 4, que en este caso es n, entonces tenemos que aplicar ahora la regla 2, x a la n. Regla 2. Entonces vamos a aplicar la regla 2. ¿Qué nos dice la regla 2? X se queda igual, a la potencia le sumamos 1 entre potencia más 1. Entonces 4 más 1, 5. 4 más 1, 5. Ya integramos, ahora hay que realizar esta multiplicación. Pero observamos que x quinta entre 5 es una fracción, 5 es un entero, pero sabemos que todos los enteros son fraccionarios debido a que tienen un 1 de denominador. Entonces ya los podemos multiplicar. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Directas, numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces 5 por x quinta, 5x quinta.
1 por 5, 5. Observamos que podemos simplificar, ya que 5 entre 5, ¿cuánto resulta? 1 por x quinta, x quinta. Ya terminamos de integrar y de simplificar algebraicamente el resultado, entonces en este momento agregamos la constante de integración. Entonces la integral de 5x cuarta es x quinta más la constante de integración. Vamos a comprobar. Vamos a comprobar derivando x quinta más la constante de integración. La operación que domina es una suma, aplicamos la regla de derivada de suma que nos dice que separemos y sacamos la derivada de cada término. La derivada de toda constante es 0 y nos queda esta derivada. La derivada de x quinta es una potencia, aplicamos la regla de derivada de la potencia pasa multiplicando, x se queda igual y a la potencia le restan 1. 5 menos 1, 4. Entonces la derivada de x quinta más la constante de integración es 5x cuarta. ¿Es lo que teníamos originalmente? Sí. Entonces el resultado de la integral es correcto. Vamos por otro ejemplo. La integral la integral de 4 sobre x sexta de dx. ¿Cuál es la operación que domina? Una división. ¿Se fijan en las 3 reglas que llevamos? No hay ninguna de división. Entonces, otra vez tenemos que aplicar una ley de los exponentes. Vamos a aplicar la ley de los exponentes de que toda división se descompone subiendo, multiplicando 1 por a y la potencia sube negativa. Entonces vamos a aplicar esta ley de los exponentes. Nos va a quedar 4 por x, 4x y la potencia positiva va a subir negativa. Entonces 4x a la menos 6 equivale a 4 sobre x sexta. Ya no es una división. ¿Qué operación domina ahora? Una multiplicación. 4 que multiplica a x sexta. 4 es una constante de una función, pues es una constante ya que es un número. X a la menos 6 es constante o función, pues es una función ya que tenemos una x. ¿A qué regla se parece? Pues a la regla 3 de la integral de una constante por una función, que nos dice que sacamos la constante a, que en este caso es 4, y solamente vamos a integrar la función. Ya aplicamos la regla 3 y ¿qué nos queda? Otra integral. Entonces, ¿qué operación domina en esta? La operación que domina es x elevado a una potencia n, entonces regla 3. Vamos a aplicar la regla 3. La regla 3 nos dice que x se queda igual a la potencia, le sumamos 1 entre potencia más 1. Menos 6 más 1 nos queda menos 5. Menos 6 más 1, menos 5. Ahora hay que realizar esta multiplicación, fracción entero. ¿Qué le falta al entero para que sea fracción? Pues agregarle el 1 del denominador y multiplicarlos numerador por numerador y denominador por denominador. 4 por x a la menos 5, 4x a la menos 5. 1 por menos 5, menos 5. Ahora, ya terminamos de integrar, nos falta pulir algebraicamente este resultado. Observamos que la potencia de esta variable, ¿cómo nos quedó? Negativa. Es decir, tenemos que deshacer la ley de los exponentes que aplicamos al principio, que toda potencia negativa, ¿cómo se hace positiva? Pues bajándola al denominador. Entonces el 4 queda arriba. Lo único que baja es lo que tiene potencia negativa, que es esta expresión. Si se fijan, ya tenemos algo en el denominador, eso va a quedar igual, va a bajar multiplicando, entonces baja x a la potencia 5 positivo. Ahora, aquí en el numerador es positivo, denominador negativo, leyes de los signos, más entre menos, la respuesta es negativa. Menos 4 sobre x sobre 5x quinta, y ya que terminamos, más la constante de integración. Y esta es la respuesta. ¿Sí? Vamos a comprobarlo también. ¿Cómo se comprueba? Pues derivando
vamos a derivar menos 4 sobre 5x quinta más la constante de integración. Es una suma y la derivada de toda constante es 0. Y nada más nos queda esta derivada, la derivada de menos 4 sobre 5x quinta. Es una división de una constante. Bueno, tenemos la variable abajo, vamos a aplicar en el denominador, vamos a aplicar esta ley de los exponentes, que la vamos a subir con potencia negativa. Entonces nos va a quedar menos 4 sobre 5 y esta x sube multiplicando con potencia negativa. Esto equivale a esto. Ahora, ¿qué nos queda? Pues una constante por una función. La regla de derivada nos dice que sacamos la constante y solamente se deriva la función. Entonces nos queda menos 4 quintos por la derivada de x quinta. Aplicamos la derivada, nos dice que la potencia pasa multiplicando, x se queda igual y a la potencia le restamos 1. Esto es una fracción, esto es un entero, por lo tanto al entero le agregamos un 1 para multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces menos por más, menos 4 por 5, 20, x, 5 menos 1, 4, 5 por 1, 5. Simplificamos ya que son términos semejantes. Y nos va a quedar, tenemos un error. Menos 20 entre 5, 4, pero menos. Ya. Aquí menos el 5, me faltó aquí. Ya ven, menos 5, aquí es menos 5, menos 5. Potencia pasa multiplicando, la potencia le restamos 1. Desde aquí está el error. Entonces, menos por menos, más 4 por 5, 20x. Menos 5 menos 1, menos 6. 5 por 1, 5. 20 entre 5, 4, x a la menos 6. Ya terminamos. Potencia negativa, ¿cómo se hace positiva? Pues bajándolo al denominador, que queda en el numerador, el 4. Entonces 4 sobre x sexta. ¿Es lo mismo originalmente? Sí. Entonces la integral es correcta. Vamos a continuar con la regla 4. Integral de suma y o resta. La regla 4 es la integral de suma o resta. La integral de dos o más términos que se estén sumando o restando equivale a separarlos. Se integra cada uno de los términos y al final los resultados son los que se suman o se restan. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos este ejemplo. Miren, si observan, estamos integrando 4x más 1 sobre x cuadrada menos 3. ¿Cuál es la operación que domina? Pues la suma y la resta. Entonces vamos a aplicar la regla 4. La regla 4 nos dice que vamos a separar y cada uno de los términos lo vamos a poner en una integral. Pero observen que cada integral debe de estar completa. Es signo de integración, lo que estamos integrando y el diferencial de la variable. Signo de integración, lo que estamos integrando y el diferencial de la variable. Y así. Y vamos a resolver cada integral de forma individual. ¿Qué operación domina en la primera integral? Pues es una constante por una función. Aplicamos la regla 3 que nos dice sacar la constante e integrar solamente la función. En esta segunda integral la operación que domina es una división, no tenemos regla para división, entonces vamos a aplicar una ley de los exponentes que nos dice que sube 1 por x, x y la potencia sube negativa. Todavía no hemos integrado, solamente aplicamos una ley de los exponentes, menos.
La integral 3 sí la podemos integrar, ya que es 3, es una constante. Regla 1, la integral de toda constante es la misma constante por la variable, más la constante de integración. No voy a agregar la constante de integración. ¿Por qué razón? Si se fijan, nos quedaron 3 integrales. Esta integral nos genera una constante de integración. Esta integral nos genera una constante de integración. Esta integral nos genera una constante de integración, ¿no? Entonces, cada integral nos va a generar una constante de integración. Una constante de integración más otra constante de integración más otra constante de integración, ¿qué resulta? Pues 3c, 3 constantes de integración, y 3 por c, otra gran constante de integración. O sea, realmente no sabemos cuánto vale, la única certeza que tenemos es que es una constante. Entonces no es necesario agregar todas las constantes de integración, sino que hasta que terminemos la agreguemos una sola vez. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos. Nos queda esta otra integral. ¿Qué operación domina en esta integral? Pues la potencia, no está escrito, pero x, ¿qué potencia tiene? 1. Entonces vamos a aplicar la regla 2. La regla 2 nos dice que x queda igual, a la potencia le sumamos 1 entre potencia más 1. Segunda integral, ¿qué operación domina? También la potencia, entonces regla 2. X queda igual, a la potencia le sumamos 1 entre potencia más 1. Esto ya está integrado, por lo tanto baja igual. Entonces nos va a quedar 4 que va a multiplicar 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. Menos 2 más 1, menos 1, menos 2 más 1, menos 1, y esto baja igual. Esta es una multiplicación de fracción entero. ¿Qué le falta al entero para que sea fracción? Pues el 1 y poderlos multiplicar. Entonces 4 por x cuadrada, 4x cuadrada, 1 por 2, 2. Aquí observamos que hay una potencia negativa. Bueno, primero, ¿qué número hay aquí que no se escribe? Bueno, en este punto, aquí hay un 1 que es positivo, ¿no? Entonces, más entre menos, menos, por más, menos. Todo el resultado va a quedar negativo. Entonces va a quedar x a la menos 1 sobre 1 ya positivo. Y esto baja igual. Seguimos simplificando. 4 entre 2, 2 por x cuadrada. Menos potencia negativa. ¿Cómo se hace positiva? Bajando, multiplicando. X por 1, x. Y la potencia baja, positiva. ¿Qué nos queda arriba? Pues el 1 que no está escrito, pero aquí está, el coeficiente 1. ¿Sí? Y esto sigue bajando igual. Este 1 lo pueden dejar o no, porque el 1 siempre, si no está escrito es porque sabemos que es potencia 1. Y ya que terminamos de integrar, le agregamos la constante de integración. ¿Sí? Y esto es la respuesta de toda esta integral. Bueno, vamos a continuar con la regla 5. Bueno, no lo voy a escribir aquí. La regla 5 es la integral de la función indefinida. ¿Cuál es la función indefinida? Cada vez que tengan 1 sobre x de dx, esto es la función indefinida y ahorita les voy a explicar por qué. Su integral es logaritmo natural de x más la constante de integración. Lo pueden escribir así o también así. Ya sabemos que x tiene potencia 1, entonces al subir sube negativo. La integral x a la menos 1 se le conoce como la integral de la función indefinida, donde su integral es logaritmo natural de x más la constante de integración. Ahora, pero fíjense que aquí tenemos x elevado a una potencia, que es menos 1. Dirían, es que es la regla 2. No. Solamente cuando es menos 1, para el único caso de menos 1 es la regla 5. Si fuera menos 2, menos 3, menos 5, menos 3 cuartos, es la regla 2. Para el único caso, por eso es la función indefinida. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, les voy a explicar el por qué.
tenemos esta integral. ¿Qué operación domina? Pues la potencia, ¿no? Esta es la potencia n. Vamos a tratar de resolverla con la regla 2. La regla 2 nos dice que a la potencia le sumamos 1 entre potencia más 1. Entonces, menos 1 más 1, 0. Menos 1 más 1, 0. Leyes de los exponentes. X elevado a la potencia 0, 1. Y en el denominador es 0. 1 sobre 0 no existe, ¿verdad? No existe, se indetermina, es indefinido. Hasta su calculadora, háganlo en su calculadora. 1 entre 0, ¿qué les dice? Error matemático. Por eso no podemos aplicar la regla 2 y por eso existe la regla 5. ¿Sí? Entonces, si tenemos la integral de x a la menos 1 de x, es una potencia, la operación que domina en efecto, pero ¿cuál es la potencia menos 1? Entonces nos manda directo a la regla 5, que la integral de x a la menos 1 es logaritmo natural de x más c. Listo, terminamos. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con la regla 6. Muy bien, la regla 6 es la integral de la función exponencial. La integral de e a la x de dx es igual a e a la x más la constante de integración. Observen que para esta regla 6, e solamente tiene que tener el exponente x. Si aquí estuviera 2x, 3x, x cuadrada, x menos 1, ya no se puede aplicar la regla 6. Esa integral se resolvería con métodos de integración. Es decir, si tuvieran la integral de e a la x cuadrada de dx, no se puede resolver con la regla 6. Se resolvería con métodos que se verán más adelante. Entonces vamos a hacer un ejemplo. La integral de e a la x, pues regla 6, es e a la x más la constante de integración. Listo, terminamos. Otro ejemplo. Otro ejemplo, ahí voy. Esta integral, la integral de 4e a la x. Estamos integrando 4e a la x. ¿Qué operación domina? Una multiplicación, que es una constante, por una función. Sacamos la constante y solamente integramos la función que... Sacamos la constante, que es 4, y solamente integramos e a la x de dx. Ya sacamos la constante y vamos a integrar e a la x. E a la x es e a la x. Entonces 4 por e a la x, 4e a la x más la constante de integración. Y esa es la respuesta. ¿Sí? Estas son las reglas básicas de las integrales trigonométricas. La integral de seno de x de dx es menos coseno de x más la constante de integración. Recuerden que son integrales indefinidas, por lo tanto debemos de agregar la constante de integración. La integral de coseno de x es seno de x. La integral de secante cuadrada de x es tangente de x. La integral de cosecante cuadrada de x es menos cotangente de x. La integral de secante de x por tangente de x es secante de x. La integral de cosecante de x por cotangente de x es menos cosecante de x. La integral de tangente de x es logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x. La integral de cotangente es logaritmo natural del valor absoluto de seno de x. La integral de secante de x es logaritmo natural del valor absoluto de la suma de secante de x más tangente de x. La integral de cosecante de x es logaritmo natural del valor absoluto de cosecante de x menos cotangente de x. Bueno, vamos a realizar ejemplos. Recuerden que estas son las reglas básicas de integrales trigonométricas, donde el argumento solamente puede ser x, ya que si no fuera x, si fuera x cuadrada, 2x, 3x, ya no podemos aplicar estas reglas. Se tendría que aplicar algún método de integración primero y después la regla, que son los que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, la integral de coseno de x de dx. Estamos integrando coseno de x. Como el argumento es x, pues podemos aplicar la integral de coseno de x es
seno de x más la constante de iteración. Listo. Ahora otra. La integral de 5 seno de x de dx. Estamos integrando 5 seno de x. La operación que domina es una multiplicación, 5 que multiplica seno de x. 5 es una constante y seno de x es una función, ya que tenemos una x. Entonces vamos a aplicar la regla de integración de constante por función, que es la regla 3. ¿Qué nos dice la regla 3? Pues que vamos a sacar la constante y solamente se va a integrar la función. Entonces nos queda la integral de seno de x. ¿Cuál es la integral de seno de x? Pues aquí la tenemos, menos coseno de x. Entonces 5 que va a multiplicar la integral de seno, que es menos coseno de x. Entonces más por menos, 5 por el 1 que está aquí, 5 coseno de x. Ya que terminamos de integrar, más la constante de integración. Entonces la integral de 5 seno de x de dx es menos 5 coseno de x, más la constante de integración. Si tuviésemos la integral de seno de 2x más 1 de dx, esta integral es la integral del seno de una función trigonométrica seno, más sin embargo el argumento que es este es 2x más 1, ya no es x, es una suma y aparte el x está siendo multiplicado por 2. No se puede resolver con las reglas básicas de integrales trigonométricas, se resuelve con métodos que vamos a ver más adelante. Vamos a hacer otro ejemplo. Muy bien, vamos a resolver esta integral. Esta integral se puede resolver con reglas básicas, sí, pero aplicando el álgebra. ¿Por qué? ¿Cuál es la operación que domina? Una función trigonométrica. Una división, perdón. ¿Cuál es la operación que domina? Una división. Es una división. Seno de x sobre coseno cuadrado de x. En primera, ven las 7 reglas que deben de tener ya en su formulario. Las 7 reglas básicas de integración y no hay ninguna para divisiones de funciones y menos de funciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues aplicar el álgebra. Primero vamos a descomponer esta expresión. La voy a anotar acá. Voy a trabajarla primero algebraicamente. Tenemos seno de x sobre coseno cuadrado de x. El numerador, esta expresión surge de 2 factores. ¿Sí? Para que nos dé seno de x, pues es seno de x por 1, ¿no? Y son fracciones las dos. Para que dé coseno cuadrado de x, pues es coseno de x por coseno de x. Son fracciones, lo podemos comprobar. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Directas, numerador por numerador y denominador por denominador. Seno de x por 1, seno de x. Coseno de x por coseno de x, coseno cuadrado de x. Ahora, se van a ir a sus identidades trigonométricas. Vean sus identidades y vamos a ver cuál podemos aplicar. ¿Sí? Vean, recuerden que las identidades no necesariamente se aplican así directamente, sino en todos sus posibles despejes. Ustedes tienen una identidad que es coseno de x por secante de x es igual a 1. Aquí coseno está multiplicando, entonces lo vamos a despejar. Si está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Entonces 1 sobre coseno, ¿a qué equivale? A secante. Entonces todo esto equivale a secante de x. Y luego tenemos otra identidad que nos dice que tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x, que es esta, tangente de x. Estamos aplicando estas dos identidades. ¿Por qué razón? Pues vamos a sustituirlo. Nos va a quedar un producto tangente de x por secante de dx de dx. Tangente de x por secante de x equivale a seno de x sobre coseno cuadrado de x. Ya no es una división, es una multiplicación. Ahora nos vamos a la regla 7 y observamos. ¿Y qué observamos? Pues que esta integral sí la tenemos, miren, está aquí. La integral de secante de x por tangente de x sí se puede integrar y su integral es secante de x más la constante de integración. Y listo, terminamos.